socio protector del Club Cámara Madrid. Quiero recordaros a todos aquellos que aún no sois socios del Club Cámara que este club empresarial está orientado a potenciar la visibilidad de las empresas, fortalecer su posicionamiento y facilitar la relación entre ellas. Y, por supuesto, os animamos a que nos preguntéis, os intereséis y os apuntéis, ¿no? Que os suméis a esta gran familia. Muy brevemente voy a comentar las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El evento va a ser grabado, por lo que os pedimos que las cámaras y los micrófonos sigan apagados para no entorpecer el desarrollo del desayuno. Os rogamos también, por favor, que os identifiquéis con nombre completo y empresa para poder comunicarnos mejor con vosotros a través del chat. Si queréis formular alguna pregunta, se puede hacer a través de, os rogamos que la hagáis a través del chat. Hay un usuario que se llama Preguntas. Podéis formular ahí la pregunta para que podamos dinamizar y después transmitir las preguntas a nuestros dos ponentes. Esta grabación después será subida también a nuestro canal de YouTube, con lo cual podéis verlo o podéis volver a verlo, podéis transmitírselo a cualquier persona de vuestro equipo. Y sin más, pues voy a dar paso a nuestro presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio. Gracias, presidente. Cuando quieras, la palabra es tuya. Gracias, Javier. Enrique de Porres, buenos días, bienvenido a Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que también es tu casa, y a esta jornada. Miembros del Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid, socios del Club Cámara, empresarios, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a esta jornada que te contamos, como decía, con Enrique de Porres, que agradecemos tu presencia, agradecemos también tu fidelidad al Club Cámara de Madrid, lo cual es para nosotros un placer, y también, pues, como siempre, formando equipo con las empresas para sumar, para ser más fuertes y para dar mejor servicio a las mismas, con lo cual es beneficio. Cuanto mejor sean nuestras empresas, más empleo y mejor nos va a todos los ciudadanos, les va a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, con lo cual es positivo para todos. Y así trabajamos en equipo desde diferentes áreas, en formación, internacionalización, servicios a las empresas en general y la importancia de una empresa como la vuestra en el sistema sanitario y como se ha demostrado especialmente en este año y pico que llevamos. Asisa, una breve introducción, es una compañía líder de asistencia sanitaria de España, propiedad de la Cooperativa de Médicos Lavinia, de capital íntegramente español. Es una de las primeras compañías del sector de sanidad privada, con más de 2.200.000 afiliados que tenéis, y su condición de cooperativa os permite, que es, al ser una sociedad sin ánimo de lucro, reinvertir permanentemente los beneficios en la mejora de asistencia a vuestros afiliados, a vuestros asegurados, con lo cual lo que hace es que vais incrementando la calidad del servicio y, por lo tanto, la satisfacción del cliente, que el cliente es el activo más importante que tenemos todas las empresas, lógicamente. Por eso así se ha seguido creciendo, evolucionando en estos últimos años, diversificando su actividad aseguradora, comenzando a operar en nuevos mercados internacionales, impulsando su transformación digital y reafirmando su compromiso social y con el desarrollo sostenible como parte del futuro, no solamente como empresarios, dar servicio, hacer negocios, sino también ser, pues, corresponsables del mundo que estamos viviendo y el mundo que queremos dejar a nuestros hijos en un futuro, apostando por la sostenibilidad, ¿no? Sin menospreciar la sostenibilidad económica, porque sin sostenibilidad económica, evidentemente, no hay futuro. En 2020, el Grupo Asisa facturó 1.440,9 millones de euros, que es un 3,87% más que en el año 2019, 6.097 empleados, que es un 15,8% más, ya que durante la pandemia habéis incrementado en 833 empleados más la compañía. Y bueno, pues entiendo que es una compañía líder, que es una compañía innovadora y que está permanentemente evolucionando y adaptándose a los cambios de la sociedad y a las necesidades de la sociedad. Pues, como decía, es un placer y un honor teneros aquí y que seáis miembros del Club Cámara. Quiero hacer una introducción de Enrique de Porres, su consejero delegado de Tubío, ¿no? para que todo el mundo lo pueda conocer. Enrique de Porres es consejero delegado de Asisa, una de las voces más reconocidas dentro de la gestión sanitaria en España, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. Comenzó su actividad profesional como traumatólogo en la Seguridad Social, ha sido secretario general del Sindicato Médico de Madrid y en 1989 fue nombrado adjunto al presidente de Lavinia, Asisa, y poco después patrono de la Fundación Espriu, institución de la que fuiste secretario. Además,
Soy secretario. Sigue siendo secretario. Y después, de la que fue me ha puesto, pero que también sigue siendo. Además, fue secretario general de la rama europea de International Health Cooperative Organization y desde el año 2013 preside la Comisión de Seguros de Salud de UNESPA y desde 2003 ocupa el cargo de consejero delegado de la Viña Asisa. Y hoy tenemos un tema pues interesante y bueno, pues, que en este último año y medio ha sido de suma relevancia y donde antes de esto había un debate, ¿no? Había un debate en la sociedad española en general, el tema de la sanidad privada, la sanidad pública, que nosotros siempre hemos defendido como empresarios que se complementan, que se refuerzan y que se ha demostrado precisamente en estos tiempos. Por eso el tema de hoy es el valor de la sanidad privada, retos y perspectivas de futuro, ¿no? Recordemos que la sanidad privada desde el minuto uno, y además yo fui testigo en las primeras reuniones que hubo de urgencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando nos viene esto, nos llega sobrevenido, que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos la capacidad de respuesta. Uno de los primeros puntos que se puso encima de la mesa es la necesidad de incorporar a la sanidad privada para poder atender todos esos casos en el mes de marzo del año 2020, que venía con una cantidad imposible de gestionar solamente por la parte pública, lo cual hubiera supuesto un mayor colapso y una imposibilidad, y gracias a la sanidad privada se complementó y además pusisteis todas vuestras infraestructuras y estructuras a disposición de los diferentes gobiernos regionales y del nacional para dar servicio. Por eso poner en valor la importancia que tenéis la sanidad privada, ¿no? Por eso sois un aliado indispensable del sistema público de salud, ya que la sanidad privada reduce la presión de una demanda asistencial que sería total por parte del conjunto de la población, un factor que habría hecho insostenible, como decía, entre otras cosas, la asistencia a miles de ciudadanos durante la pandemia, ¿no? El sector sanitario privado genera también progreso económico, porque la inversión que hacéis en I+D+I es fundamental, empleo, salud y bienestar de la población. Hace un momento hablaba con Enrique de cómo se ha conseguido hacer esa vacuna en un tiempo récord, que ha sido fundamental para que esta pandemia se pudiera cortar, para evitar más muertes, para que se recuperara la actividad económica con normalidad, como casi estamos viendo, y gracias a la sanidad privada, a la inversión en I+D+I, fundamental. Y sin más, pues te doy la palabra. Tú eres el protagonista de hoy. Estamos deseando escuchar. Eres una autoridad en el tema sanitario y desde el punto de vista privado, pero también del público que tú conoces, pero en este caso enfocado como tu empresa, como así se hoy. Y te doy la palabra, Enrique, para que nos hagas una introducción al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, presidente. En primer lugar, agradecer la oportunidad. Para mí, además de un honor institucional, es un placer poder estar esta mañana con vosotros. Yo puedo hablar de lo que consideréis más conveniente, pero entiendo que en estos momentos hay, desde el punto de vista del sector sanitario privado, hay dos temas fundamentales. Un tema es la pandemia, sus consecuencias y su evolución, y las posibilidades que tiene el sector privado de participar en la evolución del propio sistema sanitario español. Son los dos temas que entiendo fundamentales porque se han puesto en evidencia, como has comentado, a lo largo de la pandemia. Hombre, lo primero que tendría que decir, que tendría que agradecer es el resumen que has hecho de lo que es nuestra entidad, que creo que tiene un valor fundamental. Somos una empresa 100% española, como has dicho, perteneciente a una cooperativa de médicos que somos más de 11.000 médicos en toda España, al día de hoy los socios propietarios de todo lo que representa el Grupo Asisa, que es un grupo con una importancia desde un punto de vista estructural en el sector privado muy importante por varias razones. Una, por las características de la propia estructura del grupo. En estos momentos tenemos 16 hospitales, tenemos más de 35 centros de poliespecialidades, más de 100 centros médicos de diagnóstico, de tratamiento, de atención dental, de atención urológica, de atención oftalmológica, es decir, todo eso es consecuencia del esfuerzo que la cooperativa hace cada ejercicio.
La cooperativa es propietaria de la aseguradora. La aseguradora es Asisa. Como toda entidad financiera, tiene por regulación legal, tiene unas obligaciones contractuales y unos requisitos mínimos de solvencia que obligan a que los ejercicios sean positivos. Es decir, una entidad financiera tiene que poder hacer frente a los compromisos contraídos con sus asegurados y para eso tiene que tener unos fondos propios y una ejecutoria financiera cada ejercicio que dé resultado positivo para poder hacer frente a los compromisos contraídos. En el caso nuestro, precisamente porque la matriz es cooperativa, los resultados de la gestión no tienen que devolverse vía dividendos a ningún accionista. Se reinvierten en la actividad asistencial. Y eso es lo que ha permitido que tengamos esa red prestacional, que es la más grande de cualquier grupo asegurador, porque normalmente las aseguradoras no tienen la vocación prestacional que tiene una cooperativa de médicos. En segundo lugar, hay que decir otra cosa que normalmente no se conoce bien. En España, como consecuencia de que pasamos casi 50 años con un régimen distinto al del mundo que nos rodea, el mundo desarrollado, en España el seguro de salud se desarrolló de una manera distinta a como se han desarrollado los seguros de salud en Europa. El seguro de salud en España era un seguro de salud gremial. Las compañías de seguros más importantes recogían la experiencia de los igualatorios que habían ido constituyendo los médicos en las provincias desde la preguerra y desde la posguerra para tratar de amparar a la población cuando no había un sistema de seguridad social vigente y permitía que las familias, pagando una cantidad mensual, tuvieran la posibilidad de ir a un médico sin tener que afrontar el coste de una enfermedad en un momento determinado. Eso se transformó en una modalidad de aseguramiento y la mayor parte de las compañías de seguros en esa época estaban en manos de sanitarios o bien de los igualatorios médicos, que eran un movimiento asociativo de médicos, que es el que hemos recogido nosotros en nuestra fundación, o bien empresarios médicos. Sanitas era de una familia de médicos, DKV era de Publio Cordón, un médico empresario, es decir, todas las grandes compañías del sector estaban en manos de sanitarios, eran de origen gremial y la vocación de los sanitarios es prestar servicio. Entonces en España se desarrolló fundamentalmente una modalidad aseguradora que es la de que a cambio de una prima se gestiona la asistencia sanitaria. En la mayor parte del mundo, a cambio de una prima, se devuelve dinero y la compañía aseguradora hace de intermediario financiero. No se implica en la gestión de la asistencia sanitaria. Aquí, las compañías de seguros, cuando España se abrió al mercado común y vinieron a tratar de implantar el seguro de reembolso económico, se dieron cuenta que la sociedad de este país ve mejor el seguro de asistencia sanitaria que el seguro de prestación de servicio. Porque es un seguro que es más barato que el de reembolso económico, pero además garantiza mucho mejor la calidad de la asistencia, porque la rentabilidad de las compañías aseguradoras depende de su capacidad de controlar los costes asistenciales y de implicarse directamente en la gestión de la asistencia sanitaria y en el control de la calidad de los proveedores que prestan la asistencia sanitaria. Y ese es un factor diferencial muy importante que ha permitido que el sector asegurador español haya podido colaborar desde hace más de 40 años con las administraciones públicas, porque hace una labor parecida a la que hace el Estado como garante de la cobertura asistencial de la población. En España tenemos... y complementaria. En España sí, no, pero en este caso ha hecho una labor sustitutiva, es decir, hacer lo mismo que el propio sistema público, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el modelo del mutualismo administrativo, dando servicio a cerca de 2 millones de personas, cubriendo la misma cartera
de servicios que tiene el sector público. Entonces, las grandes compañías hemos estado implicados desde hace más de 40 años en la gestión de un modelo de financiación pública, de un modelo público pero con gestión privada. Eso se ha podido hacer precisamente por esta característica que han adquirido las compañías aseguradoras en nuestro país, que a semejanza de lo que se venía haciendo, han tenido que desarrollar experiencia en la gestión de la asistencia sanitaria y se han convertido en especialistas en la gestión de la prestación sanitaria, en la gestión de los costes asistenciales, que es algo que se viene buscando en muchos países del mundo y aquí las aseguradoras lo venimos haciendo desde hace más de 40 años. Lo digo porque esto es algo que habitualmente no se conoce bien y que cuesta trabajo entender, que hablando ya de la colaboración público-privada, cuesta trabajo entender que desde el poder político no entiendan que tienen un partner de primer nivel para poder establecer modelos de mejora, de reforma del propio Sistema Nacional de Salud. Es decir, un agente con experiencia en la gestión de la prestación sanitaria, con experiencia en la gestión de riesgos, que es la función fundamental de una aseguradora, con solvencia financiera, con regulación directa por el Ministerio de Economía, porque somos entidades controladas directamente por el Ministerio de Economía y con una experiencia de colaboración con la Administración Central de más de 40 años. Pues qué mejor socio para poder emprender algunas de las reformas necesarias para hacer más sostenible y más dinámico y más flexible a nuestro Sistema Nacional de Salud, teniendo como tenemos antecedentes claros de la eficiencia de la gestión de las aseguradoras en la cobertura de las necesidades de la población, porque se está viendo en el modelo del mutualismo administrativo, se ha visto en los modelos concesionales que se han puesto en marcha, donde hemos participado las principales empresas aseguradoras, se veía en la gestión del mutualismo de la administración local, es decir, hay toda una trayectoria de experiencia histórica de colaboración con la administración pública que desgraciadamente no se termina de valorar en lo que de valor tiene. Pues está claro que era una primera pregunta. Primero, la diferencia de ser cooperativa, en lo cual vosotros reinvertís permanentemente los beneficios, a diferencia, los dividendos, a diferencia de otras empresas del sector. Dos, la colaboración público-privada, que has dicho que es fundamental, que ahora se habla mucho de ella, pero que vosotros lo lleváis haciendo tiempo y que en la pandemia se ha notado muchísimo. Y esa especialización que tenéis, a diferencia de otros países, que me alegro mucho que hayas aclarado eso porque no lo conocíamos todo el mundo. Pensamos que en el mundo funcionaba el sistema de seguro sanitario de la misma manera, ¿no? Y claro, es un elemento diferenciador importante porque dais mucho más servicio especializado. Sois una empresa sanitaria y no una empresa financiera, a diferente a las compañías de seguro. Somos una empresa financiera, pero con una experiencia en la gestión sanitaria que normalmente no se tiene. Con servicios propios directos como sanitarios, lo cual ha hecho, entre otras cosas, hablábamos antes de la longevidad que tenemos en España. Entre Japón y España somos los dos países más longevos del mundo. Y yo creo que aparte de nuestra calidad de vida, que somos los mejores países que viven, algo tendrá que ver el sistema sanitario y la aportación del sistema sanitario privado en todo esto. Estoy seguro de ello, ¿no? Y quería hacer otra pregunta, al hilo de todo lo que estás comentando. La gestión del COVID-19 se ha supuesto un gran reto para todo el sistema sanitario, como comentábamos, ¿no? ¿Cómo ha afrontado la sanidad privada y qué ha hecho Asisa particularmente frente a esto? La sanidad privada ha afrontado la pandemia con dos aspectos fundamentales. Uno, la disciplina institucional, en el sentido de que desde el primer momento hemos estado, como no podía ser de otra manera, a disposición de la autoridad sanitaria, siguiendo todas las directrices que emanaban del Ministerio de Sanidad y de los órganos de coordinación con las comunidades autónomas. En segundo lugar, con corresponsabilidad. Las pandemias no son objeto de cobertura de los seguros. Eso es algo que hay que decir con claridad. Es decir, las cláusulas de los contratos de seguro excluyen este tipo de situaciones
porque desde un punto de vista de técnica de seguro son imposibles de tarificar. Es decir, una situación en la que de repente se ve afectada toda la población es imposible de haber permitido a ninguna aseguradora prever la suficiencia económica necesaria para hacerle frente. Sería como una zona catastrófica lo que se considera en el seguro no sanitario. Efectivamente. Entonces, en teoría, el seguro podría haberse puesto de perfil en una situación como esta, pero precisamente por las características del seguro que comercializamos mayoritariamente en España, que es el seguro de prestación de servicios, desde el primer momento entendíamos que había que colaborar con la administración procurando mantener la prestación del servicio y no aplicamos las cláusulas de expulsión, la inmensa mayoría de las compañías de seguros. De forma que hemos seguido atendiendo a los asegurados tanto en sus necesidades de salud pública como en sus necesidades de prestación por enfermedad común o por el propio coronavirus. De esa manera, más de un 20% de la población de media, porque el seguro privado en estos momentos tiene una penetración de cerca del 25% de la población española, más del 20% de la población ha sido atendida por la infraestructura privada y soportada por las compañías de seguro. Eso ha sido específico también de nuestro país, ese esfuerzo que ha realizado el seguro privado de colaboración con la administración para tratar de resolver o de mitigar en la medida de lo posible el impacto de la pandemia. No se ha valorado en la medida que se ha hecho por parte de todas las administraciones. Se está compensando en parte el esfuerzo de lo que ha sido colaboración directa con lo que era responsabilidad del sistema público, que sin la colaboración que ha prestado la infraestructura privada y el propio sector asegurador, se habría visto aún más desbordado, porque la pandemia nos ocasionó, sobre todo en el mes de marzo y abril, una situación de dificultad de control inicial de la pandemia porque no estábamos preparados para la situación que se generó. No estábamos preparados nosotros, no estaban preparados otros países de nuestro entorno, no estaban preparadas las redes de comercialización, las industrias de producción de lo que permitía hacer frente a la pandemia y hubo una situación de crisis muy importante en los primeros 15 o 20 días de la pandemia que se solventó con la dedicación, con el esfuerzo y con el compromiso de los sanitarios que hicieron frente a la pandemia sin tener ni las armas ni los escudos necesarios para protegerse de la propia infección. Afortunadamente, eso se fue corrigiendo con el tiempo y afortunadamente también, como comentábamos antes de empezar la reunión, se ha demostrado la capacidad que a día de hoy tiene la ciencia como consecuencia de la innovación tecnológica, de la intercomunicación que hay a nivel mundial, que se han podido producir vacunas eficaces en menos de un año, cosa que era impensable antes de esta pandemia y que eso nos está permitiendo entrar en otra situación que tampoco es una situación sencilla, porque lo que estamos empezando a ver en estos momentos es como cuando hay un terremoto. La pandemia es como un terremoto y luego hay un tsunami. El tsunami son las consecuencias de lo que ha pasado durante la pandemia. Durante la pandemia se ha producido una dificultad de atención a la enfermedad ordinaria. El enfermo crónico, la enfermedad que se inicia con carácter agudo y no se diagnostica a tiempo, todo eso se ha ido acumulando para el después de la pandemia. Los hospitales han tenido que dedicarse a la atención al COVID de una manera prioritaria y han tenido que disminuir
su capacidad de respuesta a la actividad ordinaria. Entonces nos estamos encontrando después de la pandemia con una situación en que la mayor parte de los procesos asistenciales se han agravado algo, en algunos casos bastante, en las enfermedades importantes, porque no se ha atendido debidamente en su momento la aparición de los primeros síntomas de una enfermedad oncológica, de una enfermedad vascular, etc. Entonces, en estos momentos estamos empezando a recoger las consecuencias del déficit de atención que ha producido la propia pandemia. Y estamos empezando a tener también la experiencia de las consecuencias directas de morbilidad de la propia pandemia. Las personas que han pasado el COVID no de una manera asintomática, sino de una manera sintomática, con ingreso hospitalario o con ingreso en UCI, están teniendo una morbilidad posterior a la pandemia de unas características de gravedad que no habíamos visto con otras enfermedades virales. Y eso también se está recogiendo después de la pandemia. Es decir, nos enfrentamos a lo largo del 2021 y seguramente en parte del 2022 a una situación de una diferente morbilidad de la población, agravada por las consecuencias que ha tenido la pandemia a lo largo del 2020. Eso es una experiencia nueva que impacta directamente en los costes asistenciales. Claro, la gestión de la pandemia y la gestión post-pandemia por las consecuencias de la pandemia. Efectivamente, ese es una mesa. ¿Cuáles son los grandes retos que se enfrenta el seguro de salud tras el COVID-2019? Pues uno de los primeros retos es de tratar de volver a la normalidad, en el sentido de encauzar debidamente toda la situación de aumento de la gravedad de muchas patologías no bien atendidas durante la pandemia, de recuperar la normalidad de los centros sanitarios, que de momento tienen que mantener, porque la pandemia está más controlada. Estamos viendo por los datos diarios de la incidencia por 100.000 habitantes, que afortunadamente van disminuyendo las necesidades de camas hospitalarias para ingreso, de camas de UCI, pero la pandemia sigue. Y mientras la pandemia sigue, las medidas de protección continúan. Y eso supone que los hospitales tienen que funcionar de una manera distinta, porque hay que proteger a las personas que van a ser atendidas por enfermedades ordinarias, de la posibilidad de contagio, de la posibilidad de agravamiento de sus dolencias como consecuencia de una infección por COVID, etc. Entonces, eso no permite hacer al 100% la actividad que se desarrollaba antes de la pandemia. Entonces, el primer reto es volver a la normalidad. Y volver a la normalidad no se podrá hacer de una manera definitiva hasta que entendamos que la capacidad de control de la pandemia es casi total, la suficiencia de la vacunación y de las revacunaciones mantienen controlada la pandemia, y entonces se puede trabajar con seguridad en los centros sanitarios. La gente puede volver a los centros sanitarios con toda normalidad y los trabajadores sanitarios pueden trabajar con garantías de seguridad también en los centros. Ese es un primer reto que tienen los sistemas sanitarios. El segundo reto que tienen los sistemas sanitarios es un reto organizativo, que es recuperar los circuitos habituales de funcionamiento de los centros sanitarios. Es más, probablemente la pandemia nos ha ayudado a manejar la tecnología de una manera más eficiente. La tecnología de la comunicación, la aparición, más que la aparición, el manejo de la telemedicina o de la teleasistencia de una manera más intensiva, nos está enseñando a acercarnos a las necesidades del paciente de una manera más cercana y más ágil. Todo eso va a condicionar
la manera de enfrentar la pospandemia. Y hay un reto fundamental que es el reto financiero, el reto de la sostenibilidad. Al margen de la pandemia, en los sistemas sanitarios ya teníamos unos problemas antes de la pandemia, que siguen ahí y que se van a ir agravando con el futuro. Temas que tienen que ver con la demografía, que tienen que ver con la innovación tecnológica, que tienen que ver con la capacidad de respuesta a las necesidades personales de los pacientes. Es decir, vamos a una medicina de más precisión por la capacidad que nos da la innovación tecnológica y a una medicina más personalizada. Pero eso supone un encarecimiento de los resultados de la acción sanitaria. ¿Cómo vamos a afrontar eso desde un punto de vista financiero? Es uno de los grandes problemas de todos los sistemas sanitarios. Yo creo que desde la pandemia ha mejorado o ha aumentado la sensibilidad social sobre la necesidad de tener una buena cobertura asistencial, sobre la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios desde un punto de vista económico y desde un punto de vista organizativo. Y yo creo que la población también es consciente de que estamos obligados a hacer el esfuerzo de acercarnos a mejorar sus necesidades, a hacer que el sistema sanitario resuelva a nivel personal las necesidades del ciudadano de una manera más eficiente, más cercana y más humana, porque la tecnología tiene una vertiente que tiende de alguna manera a deshumanizar, a aparentar una deshumanización de la asistencia. No se trata de ver a un paciente a través de una pantalla, o no se trata de poner al paciente delante de máquinas que nos resuelvan el diagnóstico. No se trata de eso desde un punto de vista de la innovación tecnológica. Se trata de ser capaces de acercarnos con más agilidad al diagnóstico, de ser más precisos en el diagnóstico y de que las opciones terapéuticas sean más las que necesita cada paciente, que tiene, hoy lo sabemos, que tiene una carga genética distinta y que por lo tanto con la genómica de una parte, con los análisis de información que nos producen las grandes bases de datos que hoy en día hay en el mundo, todo eso nos va a permitir hacer un diagnóstico mucho más preciso y buscar tratamientos mucho más personalizados para cada paciente. Pero eso puede encarecer de una manera muy importante la prestación sanitaria si a la vez que incorporamos esas innovaciones no somos capaces de mejorar la eficiencia de los procesos para hacerlos más baratos, porque la innovación no es solo tener máquinas nuevas, es cambiar los procedimientos que utilizamos para acercarnos a la necesidad del ciudadano. Y eso supone innovar lo de aquí dentro, no solo la máquina. No solo la técnica. No solo la máquina. Y eso además lo decimos mucho en la Cámara, porque la Cámara de Comercio de Madrid trabajamos mucho en los procesos de digitalización. En el futuro estamos trabajando con los fondos europeos, pero decimos que todo esto sin formación, que cambie la mentalidad de los operarios, no es posible. Claro, ese es el gran reto, porque estamos hablando de un sector de servicios donde el capital humano es fundamental, es el capital fundamental del servicio. Entonces, si no somos capaces de conseguir que las personas que prestan el servicio cambien su manera de entender cómo acercarse a las necesidades del ciudadano, por mucha tecnología que podremos incorporar mucha tecnología, pero seguramente lo que haremos será distanciarnos del ciudadano en el día a día y encarecer absolutamente cada proceso asistencial. Es decir, tiene que ser un mecanismo en el que vayan a la par la mejora de las herramientas que utilizamos
y la mejora en la capacidad de manejar esas herramientas, de conocer esas herramientas y de acercarnos a la necesidad personal de cada individuo. Y ese es un esfuerzo que es un cambio cultural, evidentemente. Y además del cambio cultural, para adaptarse a ellos, si no infrautilizan esas máquinas que pueden ser muy potentes, las mejores, pero si no están capacitados para ello, pues evidentemente no se va a aprovechar nada más del cambio que tú comentas. Lo estamos viendo ya, vamos a tener herramientas que nos van a permitir ponernos en contacto de una manera más ágil con el ciudadano antes y después de su presencia en el centro sanitario, porque al final, cuando llega la enfermedad, hay una parte de la relación con el paciente que necesariamente tiene que ser presencial. Entonces, la telemedicina evidentemente nos va a ayudar a agilizar determinados procesos antes de que el paciente llegue al centro sanitario, después de haber pasado por un centro sanitario, para el seguimiento del paciente crónico a nivel domiciliario, para mantener informado al paciente, para la información entre profesionales, para la formación entre profesionales, para la distribución mejor del conocimiento científico a todos los niveles, por poner ejemplos. Hoy en día, la capacidad de poder apoyar el diagnóstico de un médico en el ámbito rural con la información que le pueda proporcionar vía telemedicina, es decir, vía videoconferencia desde un centro sanitario, un buen diagnóstico anatomopatológico o radiológico, eso va a estar a la orden del día. Quiero decir que la información puede trasladarse a cualquier punto del mundo con el 5G, con una velocidad total, ¿no? Y eso va a suponer que el apoyo para el trabajo individual de cada sanitario va a cambiar fundamentalmente de cara a su relación directa con el paciente. Y eso es una ventaja que van a tener los sistemas sanitarios para mejorar la eficiencia de su organización a nivel territorial y a nivel de los distintos niveles asistenciales, para la interrelación de niveles asistenciales. Pero eso es solo una parte de la historia. Otra parte de la historia es que vamos a tener procedimientos de diagnóstico a distancia, que muchos ya están en circulación. Lo que pasa es que porque todavía su producción industrial puede resultar cara, o porque su conocimiento por parte de los propios sanitarios necesita tiempo para poder ser utilizados, pero que ya existen. Es decir, a nivel de investigación ya hay sensores especializados que se pueden instalar con mucha facilidad bajo de la piel, como consecuencia del desarrollo de la nanotecnología, que nos van a permitir tener información real y puntual sin necesidad de que el paciente venga a un centro sanitario, porque va a tener los sensores que nos van a permitir transmitir esa información al centro sanitario desde donde esté. Entonces, quiero decir que nos vamos a encontrar muchas ayudas para mejorar la capacidad de conocer lo que pasa y para poder actuar. Pero necesitamos unos cambios organizacionales y desde el punto de vista de capacidad tanto industrial en el territorio como de financiación, que en estos momentos estamos lejos de conseguir. Entonces, personalmente yo creo que eso va a necesitar un esfuerzo colectivo. Cuando digo colectivo, quiero decir de todos los recursos de un país empeñados en conseguir esos objetivos. Entonces, entrando otra vez en el tema de la colaboración público-privada, yo creo que somos uno de los países del mundo desarrollado, pero no somos un país especialmente rico. Y por lo tanto, creo que no nos podemos permitir tener recursos ociosos, no nos podemos permitir no usar toda nuestra capacidad y todo nuestro talento para tratar de conseguir esos objetivos que están hoy en día ya al alcance de los sistemas sanitarios. Y por lo tanto tenemos que colaborar
todos. Y tenemos que conseguir que tanto el sector público como el sector privado estemos alineados en la consecución de esos objetivos. Porque además hay alguna otra razón que puede ser, en ese sentido, un análisis personal como sanitario. Yo siempre he entendido como médico que la relación personal con el paciente es importante y que la capacidad de que el paciente se autorresponsabilice en colaboración con el sanitario en mantener de la mejor manera posible su salud es la mejor manera de colaborar con el sistema sanitario, porque es importante todo lo que estamos hablando para resolver los problemas de enfermedad, pero tan importante o más que eso es tratar de implantar en la sociedad hábitos de vida saludables y mecanismos que promocionen que la gente sepa autocuidarse de la mejor manera posible, porque estamos en una tendencia natural de aumento de la edad media de vida. Y cuanto más sana sea la vida, la prolongación de esa vida, mejor llegará la gente a edades que ya longevas, que ya estamos viendo. Nosotros en la cartera de asegurados estamos viendo que todos los años nos aumenta la gente que tiene más de 100 años. No es, que es un dato. Que está eso ahí. También tiene mucho que ver el sistema de salud, que es bueno y es lo que ha conseguido. Claro, pero en eso no interviene solo el sistema de salud, interviene la vivienda, interviene la salubridad, el modo de vida, interviene el modo de vida, interviene el nivel de vida, el nivel de educacional, etc. Y eso necesita un esfuerzo colectivo. Y para que el ciudadano sea más responsable de su autocuidado, algunos entendemos que tiene que tener un margen de autonomía, un margen de libertad, de responsabilidad, que la obligación de tener un sistema sanitario monolítico no produce. No la produce. Entonces, el que el ciudadano pueda elegir el centro, el médico, el sistema que le garantice mejor todo eso, tiene importancia para que el ciudadano se haga autorresponsable. Y en ese sentido, yo creo que todos los sistemas sanitarios van a terminar yendo a sistemas organizativos mucho más flexibles y mucho más tendentes a que el ciudadano elija planes o modelos de asistencia, que es lo que tenemos en este momento. Porque eso fomentará de alguna manera la autorresponsabilidad del individuo. Lo estamos viendo en la manera de incorporarse la gente a los estudios, al trabajo, etc. La gente hoy en día tiene un nivel de información mucho más exhaustivo, probablemente a veces demasiada información, pero tiene acceso a un nivel de información que no tenía antes y eso le permite tener una capacidad de elección que tampoco tenía antes. Entonces hoy el ciudadano es un ciudadano mucho más informado a todos los niveles y eso supone que la respuesta que les tienen que dar los sistemas sanitarios tiene que ser mucho más flexible y mucho más adaptadas a la manera de entender la cobertura de sus necesidades del ciudadano. Y eso es más difícil de proporcionarlo desde sistemas monolíticos o mastodónticos. Eso normalmente necesita una flexibilidad organizativa que los grandes sistemas asistenciales no proporcionan. Y en esta pandemia se ha demostrado porque España ha sido uno de los países que más autorresponsable ha sido, que mejor hemos sabido gestionarnos. De hecho, es uno de los países que menos problemas ha tenido con los negacionistas, con el tema de la no vacunación, que es un problema social importante. Y como tú decías, bueno, somos uno de los países entre Japón y España más longevos del mundo, que eso demuestra dos cosas. Uno, que tenemos un buen sistema sanitario público / privado, que es la complementariedad de los dos.
por otro lado, que también hay que ponerlo en valor, que es el país con estilo de vida y calidad de vida lo mejor del mundo, que a veces somos los que no nos cuesta más reconocernos y ver lo bueno que tenemos, y esto lo demuestra, ¿no? Hay datos objetivos que así lo demuestran, ¿no? Como uno de los países mejores del mundo y que admira. Y te iba a hacer la pregunta de la digitalización, que has dado respuesta a ello, la importancia que tiene para que ser más eficientes, para tener mayor flexibilidad, de que un médico pueda atender a un paciente que no puede desplazarse en ese momento, o una cita previa para ver con un prediagnóstico cuando llegue a avanzar. Eso va a dar muchísimo, vais a ser mucho más eficiente, lo cual va a ser más eficaz el sistema, pero requiere una inversión y requiere una formación, que es igual que en todos los sectores, pero hay un esfuerzo. Los fondos europeos también es una gran línea. En la Cámara estamos trabajando mucho en eso. Sí, es obligado, quiero decir, hoy en día no hay, es imposible moverse en el mundo, sobre todo en el mundo de los servicios, sin incorporar un soporte digital que permita que la gente se pueda relacionar contigo como ya está acostumbrada a relacionarse con la mayor parte de... Es estar fuera del circuito. Claro, es estar fuera del mercado. Claro, si al final, a través de un teléfono móvil, de una tableta o de un PC, la gente no se puede poner en contacto contigo, estás fuera del mercado, ¿no? Entonces, pero la digitalización es una necesidad o es una obligación que tenemos todas las empresas a día de hoy, pero sobre todo las empresas del sector servicios, es obligatorio. Lo que pasa es que, yo lo digo no como técnico, sino como sufridor de la necesidad de la digitalización, vemos algunos problemas. No hay directrices desde un punto de vista de análisis estratégico de país, no hay directrices de hacia dónde ir. Lo hemos visto, por ejemplo, en el sector sanitario con los procesos de informatización de los sistemas sanitarios regionales. Hoy en día sigue habiendo problemas de circulación de ciudadanos de una comunidad a otra con su tarjeta sanitaria por la falta de compatibilidad de los sistemas que se han ido desarrollando en cada comunidad autónoma. Pues si eso ocurre en el sector público, no quiero decir lo que puede pasar en el sector privado. Es decir, una de las dificultades o de los retos que tenemos en el sector privado en este momento es tratar de conseguir un nivel de intercomunicación y de interoperabilidad entre los proveedores sanitarios, entre las empresas que financiamos la cobertura sanitaria, que permita que todo eso sea menos costoso, más ágil y más asequible para el propio ciudadano. Es decir, tratar de conseguir que un ciudadano pueda tener a su alcance la información sanitaria para moverse por el mundo y poder saber que en un momento determinado tiene la información sanitaria de su historial a mano para poderla enseñar donde vaya y no tenerle que repetir pruebas que ya se ha hecho, etcétera. Pues eso es un reto, es decir, no lo hemos conseguido. No solamente para la privada, sino también para público-privada. Claro, para todo. Por eso digo que la digitalización es un deber, es una obligación, es una necesidad, y quien no entre en el camino de la digitalización está fuera de mercado. Bien, pero no solo eso. En estos momentos el problema es que no tenemos mecanismos o directrices institucionales suficientemente ordenadas como para que vayamos en un camino razonable, que sea eficiente, porque al final cada uno hacemos el esfuerzo, pero nos encontramos que el de al lado está haciendo otro esfuerzo, el otro está haciendo otro esfuerzo. Muchas veces son duplicidades. Exactamente, y no terminamos ensamblándonos en común. Y el resultado es ineficiencia. Eso es un objetivo de otros. De la colaboración pública. De alguna manera, algunos demandamos que tanto a nivel sectorial como a nivel institucional, en el Ministerio de Sanidad, etcétera, hubiera organismos que de alguna manera hicieran un mínimo de planificación estratégica que orientara el esfuerzo tanto de lo público como de lo privado en una dirección de país, que hiciera más eficiente el esfuerzo que a nivel
sectorial o individual hacen las empresas y hacen las personas para tratar de llegar a un punto en el que, afortunadamente, lo que estamos viendo es que al final la tecnología, es decir, la ciencia, la investigación, va dando soluciones para integrar cosas que se han desarrollado de una manera diversa. Pero lo ideal sería encontrar antes de eso soluciones que tuvieran un mínimo de coherencia sectorial para hacer más ligero el esfuerzo de cada organización, para llegar todas a un punto en que el esfuerzo de cada uno resulte un mejor esfuerzo común. En ese sentido, desde organizaciones como la Cámara, concertar el debate entre organizaciones, entre proveedores y empresas aseguradoras, etcétera, es algo que puede ayudar y enriquece la posibilidad de encontrar soluciones que sean de alguna manera más compartidas y más comunes que las que en estos momentos hay en circulación, porque luego hay una tendencia natural de las empresas que desarrollan software o de las empresas que implantan soluciones, de cada una tratar de vender lo suyo y por lo tanto de hacer que unas empresas y otras vayamos por distintos caminos. Pero debe haber una homologación común para que sea compatible. Exactamente. Si no, en vez de sumar, volvemos a lo mismo. Por lo menos, desde un punto de vista personal, eso se echa de menos. Claro. Se echa de menos que haya coordinación y un mínimo de planificación institucional que oriente el esfuerzo. Contad con nosotros para lo que necesitéis a nivel de la Consejería de Sanidad, que seguro que el consejero Enrique Ruiz Escudero estará encantado, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que tiene muy claro que esa colaboración público-privada es necesaria, que parte de la gestión privatizarla. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros habéis sacado los bonos turísticos para ayudar a recuperar el turismo perdido en la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid nos ha dado la gestión, la encomienda de la gestión a la Cámara para hacer esa gestión privada que tú apuntabas, complementarnos y llegar más cuantitativamente y cualitativamente, que es importante, ¿no? Y en lo que tú estás apuntando es fundamental, porque yo recuerdo cuando antes una persona tenía una prueba médica en el sistema sanitario privado, tenía que ir al público para otro tema y resulta que tenía que volver a repetir las pruebas. Tiempo, dinero, colapsamos más el sistema. Y sigue ocurriendo. Es un sobrecoste absurdo. Y poco eficiente, como tú dices. Y las herramientas de digitalización están para eso, al servicio de las empresas, para que las empresas puedan dar un mejor servicio a sus clientes, naturalmente. Ganar todos en calidad y en tiempo, ¿no? Y dentro de todo este contexto que nos has descrito muy bien, yo te quería hacer dos preguntas para acabar, porque luego tenemos que entrar a abrir un poco de turnos de preguntas que hay de los oyentes. Entonces, una era, dentro de este contexto que has dicho, complejo, como todos, que nos enfrentamos a un mundo mucho más competitivo, cambiante, que hay que transformarse, con la capacidad del ser humano como médico, lo sabes, que es la capacidad de adaptación, es lo que te da la supervivencia, ¿no?, de cada especie en los diferentes medios, y la empresa tiene que adaptarse a esos cambios. Todo esto es muy complejo, ¿no? ¿Y cuáles son los retos o las perspectivas de crecimiento del seguro de salud en este escenario tan complejo que hay, que nos deja la pandemia? Y una segunda que tiene con esta, que no tiene nada que ver, pero por curiosidad, ¿cuánto tiempo hubieras calculado que esta pandemia nos hubiera seguido atizando duro? La estimación tuya personal, profesional, más alto, si no llegamos a tener la vacuna a tiempo. Son las dos. Pues hasta que hubiera aparecido la vacuna. O sea, que hubiera sido crónico, permanente, hasta que... Este tipo de situaciones en donde un virus tiene un alto poder de contagio y un índice de mortalidad elevado, solo remiten, como hemos visto, o bien manteniendo a la población aislada, con lo cual el desastre económico está garantizado. Total. Insostenible. Y eso produce otro tipo de catástrofes sociales. O bien aparece una vacuna. Entonces, hasta que hubiera aparecido una vacuna. Si la vacuna hubiera tardado 2 años, pues 2 años, 3, 4. Por eso la importancia de esa investigación. Pero claro, que se aplica cuanto más tiempo hubiera tardado en aparecer una vacuna, más destructivas habrían sido las consecuencias económicas de la pandemia. Y por lo que me habías dicho, que hemos visto que afortunadamente estamos viendo que, a diferencia de las crisis
puramente financieras como la del 2008, esta crisis, que ha sido una crisis no financiera, sanitaria, ha producido un deterioro económico importante en nuestro país. De repente el PIB cayó casi un 11%, pero se está recuperando casi a la misma velocidad, sí, en el momento que se puede empezar a trabajar de una manera más normal. Entonces, hasta que hubiera aparecido una vacuna, evidentemente. Por eso hay que poner en valor la importancia en investigación del sector privado sanitario, que es el que ha hecho que en menos de un año, como bien decías... Desde el punto de vista del sector seguros, lo digo para dar oportunidad que nos puedan hacer alguna pregunta, yo veo dos problemas fundamentales que tienen que ver, de alguna manera, con el cambio que los sanitarios hemos observado en los últimos años, el cambio de lo que llamamos nosotros la morbilidad. Hoy en día somos muy capaces de hacer frente a la enfermedad aguda con agilidad y con capacidad de respuesta, y transformamos las enfermedades graves en enfermedades crónicas. Todo lo que estamos viendo es el aumento de lo que llamamos cronicidad. Es decir, la gente vive hasta los 100 años, hasta los 80 años ya de media, pero normalmente con patologías. Quien no tiene hipertenso tiene artrosis, quien no tiene artrosis tiene... Es decir, es normal que la gente viva soportando alguna dolencia, alguna enfermedad crónica. Ese es un tipo de necesidad asistencial muy distinta de lo que eran las enfermedades agudas cuando teníamos poca capacidad de respuesta ante la enfermedad infecciosa, ante la enfermedad traumática, etc. Pues eso ha cambiado y eso obliga al sistema sanitario a cambiar. Y por otro lado, la otra característica, que es el aumento de la edad de vida, pues también obliga a los sistemas sanitarios a adaptarse a una situación en donde la mayor parte del gasto sanitario se produce al final de la vida, cuando ya hay una pluripatología o un agravamiento de dolencias que van a dar lugar al final de la existencia. Eso supone cambiar la organización asistencial. Y nosotros en el sector de lo que es el seguro privado tenemos normalmente, con carácter general, los productos que comercializamos son productos de 1 año de duración y con unas primas que están segmentadas por edad. Se tarifica el riesgo en función de la edad. Evidentemente, cuanto más mayor eres, más riesgo de enfermedad tienes. Por lo tanto, la prima se va encareciendo con la edad. Y cuando más necesitas la atención sanitaria, no te puedes pagar un seguro privado, porque además has entrado ya en la edad de jubilación y has perdido normalmente poder adquisitivo en realidad en relación a cuando eras un trabajador en activo. Pues esos son dos problemas del sector del seguro. Es decir, la duración del seguro no permite adaptarse fácilmente a la cronicidad, porque la cronicidad necesita planificar a más largo plazo medidas de soporte, de apoyo y de prevención que a 1 año vista no se pueden hacer o no se pueden financiar de una manera adecuada, porque la persona que contrata el seguro al año siguiente puede cambiar de compañía. Entonces, eso dificulta hacer un plan a medio o largo plazo, que es lo que necesita la enfermedad crónica. Y por otra parte, el aumento del precio de la prima a medida que aumenta la edad dificulta el que las personas de mayor edad se mantengan en el sector del seguro. Esos son los dos retos fundamentales que yo creo que tiene en estos momentos nuestro modelo de aseguramiento, que solo se pueden resolver, desde mi punto de vista, de dos maneras. Una, aumentando las posibilidades de los seguros colectivos, porque en los seguros colectivos ya no se tarifica el riesgo a nivel individual, como ocurre, por ejemplo, en el modelo del mutualismo administrativo. Se hace la media. Cuando tú cubres a toda una población, pues esa población puede incorporarse con un nivel de salud diferente y no tarificas en función de la situación
de riesgo individual. Pero para hacer seguros colectivos hace falta unas posibilidades que te tiene que facilitar la regulación, y eso depende del poder legislativo, es decir, depende del poder político. Y de otra parte, también modelos como el mutualismo administrativo también requieren de que haya voluntad política, de que haya más modelos sustitutivos de la cobertura pública. Entonces, lo cual no es demasiado difícil. No es demasiado difícil porque cuando ya hay un 25% de la población que o bien vía, como los funcionarios, paga por ello la administración, o bien por la vía del bolsillo privado, a través de las empresas, se puede tener un seguro colectivo, sería muy fácil hacerse cargo al 100% del gasto de quien ya tiene un seguro privado, recogiendo parte de lo que la persona cotiza al sector público, porque si ya no va a hacer uso del sector público, parte de lo que tiene mucho sentido, y eso permitiría aumentar el nivel de cobertura de la población. Quiero decir, eso ya son todas las medidas en esa dirección necesitan de una visión de la complementariedad del papel del sector privado que el sector público tiene que considerar, el sector público entendido como el poder político. Y mientras esto no ocurra, pues estamos un poco obligados a seguir trabajando con las características que estamos trabajando, que es tarificar el seguro en función del riesgo individual, y eso nos mete en una dinámica que no es la mejor para hacer frente a los problemas de futuro del ciudadano, que es la pluripatología, la cronicidad y el aumento de la edad media de vida. De la parte buena, creo que hay que gestionarlo. Pues damos paso entonces a Javier para las preguntas de algunos de los oyentes. Muchas gracias, Enrique, por tu buena intervención. Que nos ha aclarado muchísimas cosas que desconocíamos del sector sanitario. Sabíamos el de salud, del servicio que nos da como usuarios, pero importante todo lo que hay detrás y cómo lo conseguís y por lo que estáis apostando al futuro. Pues Javier, adelante, cuando quieras. Sí, gracias, presidente. Sí, nos traslada algunas preguntas. Nos preguntaban sobre cómo contempla Asisa los nuevos competidores, ¿no? Las insurtech, las empresas tecnológicas que basan en la innovación y la relación que tienen con el asegurado a través de las nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, y en concreto también pues, esos monstruos tecnológicos, ¿no? Amazon, Google, Apple. ¿Cómo ve Asisa un poco el sector sanitario y el seguro de salud en relación a esos nuevos entrantes, ¿no?, en el mercado? Hombre, pues desde un punto de vista personal lo veo desde la distancia. Es decir, yo creo que desde un punto de vista de la garantía de atención al ciudadano no son un competidor. Es decir, las garantías, por lo que he comentado antes, las garantías que ofrece en nuestro país una entidad aseguradora de salud no las puede ofrecer ningún otro agente sanitario que no sea asegurador, porque la aseguradora tiene unas obligaciones reguladas por ley, tiene que tener un margen de solvencia, tiene que tener unos fondos y unas provisiones técnicas capaces de dar respuesta a lo que se ha firmado en un papel, y por lo tanto tiene la posibilidad de hacer contratos que garantizan la cobertura sanitaria de una forma muy diferente de quien no es una aseguradora. Una aseguradora puede dar una prestación asistencial en un momento puntual, pero no puede garantizar la atención a medio y largo plazo porque no tiene las características, no tiene la regulación, no tiene el control de la autoridad sanitaria y del Ministerio de Economía como tiene una aseguradora de salud. Que distorsionan el mercado, que generan ruido, que confunden al ciudadano, seguro. Que para lo que no es atención sanitaria de nivel
puede distorsionar el funcionamiento de la asistencia sanitaria? Seguro. Y que eso dificulta la relación con los proveedores sanitarios, porque el proveedor sanitario al final puede recibir financiación de una aseguradora o puede tener un contrato con cualquier entidad de este tipo, y mientras le llegue algo de actividad y cobre por ello, pues puede estar el proveedor sanitario trabajando con ese tipo de ofertas de asistencia sanitaria. Pero desde un punto de vista de la garantía de atención a la enfermedad por parte del ciudadano, no hay ningún agente sanitario que pueda ofrecer esas garantías como una aseguradora de salud. Gracias. Nos preguntaban también sobre, en los últimos años estamos viendo pues, una concentración en grandes grupos hospitalarios y estamos ahora, recientemente, pues, viviendo estos momentos de este tiempo de pandemia en donde se formulan aquí dos preguntas. Uno, ¿en qué medida esa concentración podía ser beneficiosa? Y segundo, ¿en qué medida los costes, los bajos costes que pueden tener los seguros sanitarios privados se puedan mantener después de la pandemia, ¿no? Hablaban también en algún momento del desarrollo de nuevos centros hospitalarios de salud privada. Entonces, ¿cómo se puede unir los costes o el precio que tienen los seguros de salud con estos procesos de concentración y el hecho de que se haya irrumpido con la pandemia? Bien, desde el punto de vista de la concentración hospitalaria, en buena lógica, los procesos de concentración deberían de producir una mayor eficiencia en costes. Lo que ocurre es que en los procesos de concentración hospitalaria, cuando la situación de distribución de la oferta hospitalaria en el territorio es irregular, pueden producir situaciones disfuncionales, porque hay momentos en que la concentración hospitalaria produce situaciones de monopolio de hecho o de oligopolio. Entonces, dependiendo de la coherencia institucional y de la lealtad sectorial que pueda haber para trabajar con un mínimo de coherencia en beneficio del ciudadano, pues los procesos de concentración hospitalaria pueden resultar beneficiosos o perjudiciales. En buena lógica, en un sector como el que tenía nuestro país de atomización, de gestión y de propiedad de los centros sanitarios, porque era la infraestructura privada era una infraestructura muy desigual, su distribución territorial era también muy desigual, porque los mercados de asistencia sanitaria privada eran muy desiguales en todo el territorio, y como consecuencia también de la falta de visión política para establecer las pautas de complementariedad entre lo público y lo privado, no se ha favorecido una distribución racional de la infraestructura privada. Los procesos de concentración están produciendo el que haya situaciones en que la concentración de una determinada red hospitalaria lo que produce es monopolio de esa red en determinados territorios, porque no había más infraestructura que la que se incorpora a la red. Y eso produce, por lo menos coyunturalmente, disfuncionalidades. Pero en buena lógica, la concentración debería de mejorar el funcionamiento de una red y debería de producir, de alguna manera, una mayor eficiencia en costes. Y por lo tanto, a largo plazo, la concentración hospitalaria en sí no tiene por qué ser perjudicial, salvo por estas situaciones que he comentado de monopolio local que se puede producir en algunas situaciones por la falta de distribución. Pero en relación con esto hay que dar un dato que normalmente no se tiene en cuenta. En nuestro país, la vertebración de la infraestructura privada en el territorio la ha producido fundamentalmente el modelo del mutualismo administrativo. Es decir, la distribución del personal funcionario de la administración central
personal de educación, de policía, de la Guardia Civil, de las fuerzas militares, de la Administración de Justicia, que tiene que estar distribuido por todo el territorio, ha obligado a quienes concertamos con la Administración a promocionar el que hubiera, porque lo exigían los conciertos, que hubiera infraestructura de provisión privada en el territorio. Por eso es muy importante el mantenimiento de modelos de estas características, porque si de no existir modelos como el modelo del mutualismo administrativo, mucha parte de la infraestructura privada en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Extremadura, etc., donde el mercado privado puro es muy pequeño, no existirían, porque no serían sostenibles. Porque en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, o en las grandes zonas de actividad económica, que son normalmente las costas o las zonas muy industrializadas, como el País Vasco, etcétera, pues se podrían mantener, pero en el resto del territorio sería muy difícil. Por eso, mantener modelos de financiación pública y de obligación de gestión privada con implantación territorial son muy importantes para lo que es la infraestructura privada, que de no existir esos modelos no sobreviviría. Infraestructura privada que, por cierto, también ayuda al propio sector público, porque cuando el sector público tiene problemas de sobrecarga asistencial, como ahora después de la pandemia, con las listas de espera, se apoya en esa infraestructura privada para resolverla, aunque sea coyunturalmente, lo cual para la infraestructura privada no es bueno, porque es muy difícil planificar un hospital solo a expensas de cuándo le van a concertar o no una lista de espera. Pero quiero decir, eso también ayuda, esa distribución, esa complementariedad de la infraestructura privada ayuda en determinados momentos al propio sector público. Y la pérdida de esa infraestructura privada como consecuencia, como se ha dicho en algún momento, de la supresión de modelos como el mutualismo administrativo, sería una catástrofe para todo el sector privado. Totalmente. Eso en relación a lo que me preguntaban sobre lo que es la concentración hospitalaria. La segunda parte de la historia es qué ocurre con los costes sanitarios. Los costes sanitarios en todos los países tienen una tendencia creciente a aumentar como consecuencia de lo que hemos ido comentando, de la introducción de nuevas tecnologías, de la mejora en la capacidad de diagnóstico y tratamiento, del aumento de la edad de vida, etc. Y cuando además afrontamos una situación como la de la pandemia, que introduce sus propios costes, es decir, una enfermedad nueva, con consecuencias nuevas, con obligaciones nuevas de protección del personal sanitario, de introducción de distintos circuitos en los hospitales para pacientes potencialmente infectados y pacientes no infectados, duplicación de plantillas, aumento de unidades de intensivos, etcétera, pues todo eso impacta necesariamente en los costes de cada proceso asistencial y eso al final, evidentemente, se traslada a la necesidad de financiación del sistema público, que ya está pidiendo al gobierno ayudas para poder afrontar ese crecimiento de costes, y al sector privado, que tendrá que valorar en cómo impactan en las primas los nuevos costes que ha generado la pandemia. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente estamos ya muy fuera de tiempo. Tenemos algunas consultas más que trasladaremos a Sisa, algunas preguntas. Muy bien. Y yo simplemente quería agradecer a Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, por acompañarnos esta mañana, a Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, por ayudarnos a dirigir también este coloquio, este desayuno agradable, e invitar a todo el mundo a que vuelva con nosotros a participar en estos desayunos que organizamos recurrentemente, pues, con gente de distintos sectores para tratar de dar una visión del desarrollo económico en cada una de las áreas. Os cedo la palabra para despediros si queréis. Bueno,
Pues muchas gracias, Javier, por tu palabra. Enrique, encantado de haberte tenido aquí. Un placer. En este coloquio, de verdad, y además muy interesante, muy ilustrativo, desde el punto de vista del sistema sanitario privado, del servicio que nos da a todos los ciudadanos, que es lo que hace que tengamos esa expectativa de vida y de calidad de vida en nuestro país, y también de lo que nos has enseñado del modelo de negocio que desconocíamos, del pasado, del origen, del presente, de la diferencia con otros países y de los retos del futuro hacia los que tenéis que ir, con las características, evidentemente, de la evolución demográfica de nuestro país. De verdad que ha sido muy ilustrativo, muy interesante. Te agradezco mucho tu presencia y te doy la palabra para... No, nada más agradeceros la oportunidad y reiterar que cuando necesitéis de nuestra colaboración para participar en debates o en conferencias o para cualquier otra necesidad de la Cámara, ya sabéis que contáis con nosotros. Pues te agradezco, cojo el guante, el reto, porque estamos encantados, es una colaboración fundamental para nosotros y recíproco, que también nos tenéis a vuestra disposición también por digitalización, formación y complementándonos y sumando como siempre. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Gracias a todos. Adiós, buenos días. Muy bien.